Ya se encuentra en este estudio la senadora Antares Vázquez para conversar en Opinión y Libertad. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Uno por Uno, Opinión y Libertad, y le agradezco a la senadora Antares Vázquez que nos esté acompañando en esta conversación. Muchas gracias, Eric, por la invitación, por permitirme estar en este espacio compartiendo con la gente. Gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación frontal que tendremos contigo para resolver muchas dudas y temas pendientes que se tienen que abordar en una conversación. ¿Cómo ha sido esta experiencia ahora justamente donde estás como senadora de la República en un triunfo que ha sido verdaderamente histórico para la República por el fenómeno de la institucionalización de un nuevo partido político, cobijado además por un triunfo histórico del presidente más votado en la historia, con mayor respaldo social? Pues ha sido espectacular. La verdad es que vivir en el Senado esta situación, el cambio de régimen que estamos tratando de encabezar, de promover, ha sido una experiencia muy buena. Estamos construyendo una nueva patria, que es lo que el mandato de las urnas dijo el día 1 de julio pasado, y que hemos ido ya, ahora sí, materializando en la práctica. Se cerró ya el primer periodo de sesiones de la legislatura 64 en el Senado de la República, y ha sido un trabajo muy intenso, muy intenso. Yo francamente no me imaginaba que fuera tanto trabajo estar en el Senado, pero tenemos muy buenos resultados, muy buenos frutos. ¿Y eres secretaria de la mesa directiva en esta 64 legislatura? Sí, soy parte de la mesa directiva del Senado de la República, soy la primera secretaria por ser parte del grupo mayoritario. Antes de ser senadora, ¿buscabas tú la candidatura a la gubernatura del estado de Guanajuato? Sí. ¿Recorriste el estado muchas veces? Recorrí el estado y lo he seguido recorriendo, ya siendo senadora en la medida de mis posibilidades. Seguimos platicando con la gente. Dice, ¿por qué es el espíritu de Morena? Morena es así. No, yo les digo, yo no soy una política de formación, soy política por indignación, y por eso estoy en esto. Y la indignación viene de ver las condiciones de vida de las personas en las comunidades, en las ciudades, en las colonias, etcétera. Y esto es lo que me tiene acá. Yo, la verdad, nunca me imaginé, no tenía ni siquiera en mi mente, ser senadora algún día de la República. El año pasado, efectivamente, fui precandidata a la gobernatura del estado de Guanajuato. Y finalmente hoy estoy en el Senado y estoy muy contenta de ser parte de esta cuarta transformación del país. Atacan mucho a Morena porque se conformó por miembros de otros partidos políticos que saltaron este organismo, y señalan muchos que fue por oportunismo. Mira, Morena es un movimiento incluyente. Antes que ser partido, es un movimiento social. Sí. Y los movimientos sociales tienen características distintas que tienen que ver con los intereses de la gente. Entonces Morena surgió como un movimiento social en defensa del petróleo, en defensa del maíz, en defensa de distintas causas de la ciudadanía, y así nos hemos mantenido. Por la naturaleza de Morena, y además como partido político, no se puede negar la entrada a nadie, y buscamos de hecho ser un movimiento incluyente, porque debemos representar a México, y México es un país diverso, es un país plural, y por eso en Morena estamos en esa tónica. No dudo que haya oportunistas, pero hay mucha gente que, si bien estuvo en otros partidos, viene a dejar un trabajo, una experiencia también en Morena que nos ayudó a ganar esta elección de manera muy contundente. Se siguen sumando personas, algunos vendrán con malas intenciones, otros con buenas. Los que vengan con malas intenciones pues van a acabar pronto su carrera dentro de Morena, porque una de las cuestiones fundamentales en Morena es la ética política que todos debemos enarbolar. ¿En qué momento decides incursionar a la política en tu vida? Mira, yo siempre fui muy participativa en el sentido de
estar muy enterada de lo que está pasando en el país siempre, toda mi vida. Yo soy académica y me ha interesado siempre el ámbito político y he participado como activista hace muchísimos años y soy fundadora de Morena, del partido, del movimiento también, porque surgió en torno sin duda al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en la época del desafuero, en 2005, 2006, y yo estuve acudiendo a todas las actividades que se dieron cuando no se llamaba Morena, después ya siendo Morena Movimiento, que se establece como una asociación civil en 2011, y en 2012 se decide que mejor se haga un partido. 2013 comenzamos con las asambleas constitutivas a nivel nacional y yo ahí me quedé afiliada como militante fundadora de Morena en Guanajuato. Y he seguido en las actividades, fui candidata a diputada federal en el 2015, que fue la primera elección en la que Morena participó, la elección intermedia, y yo estuve contendiendo por un distrito de León en aquel momento, ¿no? Y pues hemos estado recorriendo el estado de Guanajuato, todos los municipios, y seguiremos haciendo eso, porque esa es la cuestión que nosotros queremos. El cambio de régimen se refiere a eso, a hacer una política distinta, no lo mismo de siempre, de ser una senadora lejana de la gente, que me dedico a estar en mi escaño muy a gusto, no. Yo estoy varios días de la semana en la Ciudad de México haciendo las labores que me tocan en el Senado, y el resto de los días vengo a Guanajuato a ver a la gente de Guanajuato, que es a quien yo represento. ¿Consideras que está en rumbo correcto Morena como institución política? Sí, es muy importante porque además Morena es un fenómeno inédito. Es un partido que tiene 4 años de edad, 4 años y medio de que nos dieron el registro como partido, y tenemos un movimiento enorme que nos respalda, y fue una ola que se convirtió en tsunami en esta elección, y es un partido que está en formación porque es el más joven de los partidos que hay ahora, y pues estamos en un proceso interesante también de conformación, de consolidación y todo. Un partido muy joven que gobierna el país, que tiene mayoría en las cámaras federales, que tiene mayoría en más de 17 estados de la República, que gobierna ya ahora varios estados de la República. Entonces es un fenómeno que nunca había ocurrido. Señalan justamente la oposición que esa mayoría le da poder absoluto y centralista al nuevo gobierno. Bueno, la oposición es lo que les toca decir, pero porque es muy malo ser mayoría, pero cuando ellos fueron mayoría no era malo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, las incongruencias que se ven, por ejemplo, en Guanajuato, que gobierna el PAN, los del PAN allá, el diputado Romero Hicks, por ejemplo, anda diciendo que es muy malo mayoritear, sin embargo, aquí en Guanajuato es lo que hacen los diputados locales. Todo lo que critican ellos allá, que además no ocurre, ahorita lo explico por qué, aquí sí está bien visto y bien hecho, ¿no? Entonces, es la doble moral, la hipocresía, es mentirle a la gente, es engañar. Y justamente como nunca se ha visto que la oposición quiera desestabilizar un gobierno como ahora, porque recordemos en la historia, pues con el triunfo de Fox hubo una gran mayoría que tenía esta esperanza de transición democrática, con Felipe Calderón se respetó la investidura presidencial, por supuesto con Enrique Peña Nieto hasta se conforma todo un pacto por México, todas las fuerzas políticas se alinean con él, pero cuando gana Andrés Manuel López Obrador viene una época de transición bastante fuerte en tema de que la oposición quiere desestabilizar justamente su ingreso. Por supuesto, ¿por qué? Porque nosotros estamos combatiendo un régimen, no es un partido, o sea, no es una elección común en la que nada más cambia de partido, ya es lo mismo. Hay continuidad. No, y se sigue igual, ¿no? Es lo que dice Andrés Manuel, eso sería gatopardismo, cambiar para seguir igual. Exacto. Nosotros estamos contra un régimen, no contra un partido o una persona, sino es contra un régimen corrupto que ha devastado este país, que bueno, en Guanajuato lo estamos sufriendo hoy con una violencia extrema que es producto de políticas públicas que han dañado el tejido social de manera consistente. Entonces, es lógico que ellos que nos tienen en donde estamos, pues estén reaccionando porque se les está acabando su estilito de vida, estamos dando golpes muy intensos a
la corrupción, a los privilegios, etcétera, los gobiernos que eran allá lejanos, que nunca volvían a aparecerse con la gente, eso se está acabando. Entonces, obviamente les duele y tratan de desestabilizar. ¿Cómo se le denomina esto donde ellos señalan sus propios errores? ¿Política de espejo? Hipocresía. Se llama hipocresía, así se llama. Puede tener algunos otros nombres más artísticos, ¿no? Pero la verdad es hipocresía. Okay. Porque no tienen fundamentos. Mira, te decía hace rato que iba a comentarlo, porque recordemos cómo aprobaron las reformas de Peña Nieto, por ejemplo, sí, la educativa, que fue la primera, sin discusión de ningún tipo, sin lecturas previas, echando por tierra el proceso legislativo en todos los congresos, llegaban por la puerta de atrás a los congresos locales. Aquí fue así en Guanajuato, porque la gente estaba enardecida a no dejar entrar a los diputados, y la votaban sin conocer la reforma educativa. Esto no está sucediendo. Nosotros no mayoriteamos. Aplicamos nuestra mayoría, sí, pero lo discutimos, los dejamos argumentar, presentarles. Hemos admitido reservas a proyectos de ley de nosotros. Hemos admitido reservas de la oposición y se han ido construyendo consensos. Pero efectivamente aplicamos nuestra mayoría que nos dio la ciudadanía. Es la primera vez que tenemos mayoría, realmente mayoría. Tenemos mayoría absoluta, no calificada para reformas constitucionales, pero sí tenemos mayoría de votos. Ajá. Es decir, entonces ellos están reaccionando a esto, pero les ha ido muy mal. Cuando se quejan de que Morena aplicó la mayoría, la gente les contesta que para eso nos dieron la mayoría, para acabar con las mismas cosas de siempre. Correcto, vamos a pausa, si me permites. Muy bien. Antares Vázquez, senadora de la República, y regresamos aquí en Opinión y Libertad.